Bueno, pues primero presentaciones. Yo soy Tobias Díaz, y este es el señor... José Luis Segura. Hola a todos. Y bueno, me va a ayudar un poquillo porque, como veis, tenemos aquí muchos equipos. Tengo que empezar con una mala noticia, y es que queríamos hacer una demostración final. Bueno, de hecho le ibais a hacer a alguno de vosotros, quien quisiera, de cómo capturar tráfico supuestamente seguro y descifrarlo. Pero no tenemos conexión a Internet mediante un cacharrillo, entonces lo vamos a intentar de todas formas, pero no puedo asegurar que vaya a salir. Y nada, a mí cuando me dijeron de hacer una charleja, en principio iba a ser un taller, ¿no? Íbamos a ser unas 30 o 40 personas en un aula de informática y íbamos a probar las cosas que yo iba contando. Y a medida que esto iba vendiendo más gente y tal, pues al final hemos tenido que cambiar todo un poquillo y va a ser más un poco charla con demostraciones. Y nada, venga, esto es la tabla de contenido, tal, que bueno, pasa, ya lo veremos. Es que el problema es que no hace ajuste óptimo. Sí, porque es tontuna que diga todo lo que voy a contar, porque si luego no da tiempo, pues... Tu mujer. Es el directo. Bueno, en principio lo que voy a decir, para ya dejar las cosas claras, es que no voy a contar ninguna cosa como entrar en el ordenador del Pentágono, cómo hacer ahí cosas súper sofisticadas. Lo que queremos demostrar es que a lo largo de los años hay una serie de cosas que no se han hecho bien y todavía no se siguen haciendo bien. Y en realidad no son cosas muy complicadas, o sea, son cosas bastante elementales, como veremos. Entonces, bueno, pues es lo que os digo aquí un poquillo, ¿no? Que lo que vamos a decir, pues vamos a hablar sobre errores que normalmente cometemos y que son bastante importantes. Sigue avanzando. A ver, esto es lo que he contado ahora y tal. Y bueno, evidentemente estos problemas no los podemos admitir, o sea, no podemos instalar, por ejemplo, un servidor y cometer los errores que vamos a hablar aquí. Eso es inadmisible, pero aún así sucede. Bueno, ¿qué es la seguridad informática, ¿no? La seguridad informática es un campo muy, muy amplio que engloba desde lo que vamos a hablar aquí hasta copias de seguridad, por ejemplo, esto de alimentación ininterrumpida, o sea, es un campo muy, muy amplio, pero nosotros vamos a pasar de todo eso. Solamente vamos a ir a lo que son problemas concretos en programas, por ejemplo, mal diseñados o sistemas que están muy bien configurados. Vamos a ver. Normalmente que... Sí, déjalo... Sí, ahí. Muy bien, gracias. ¿Qué suele pasar con la seguridad informática? Que no se suele tener en cuenta desde el principio, ¿no? O sea, por ejemplo... A ti te dicen, vas a hacer un programa que haga no sé qué. Pues tú haces el programa y cuando has terminado dices, ahora voy a intentar que no pueda entrar todo el mundo y me la líe. Y eso es un grave problema. Sí, avanza. Entonces, lo que vamos a intentar va a ser hacer nuestros sistemas seguros. ¿Cuándo vamos a decir que un sistema nuestro es seguro? Cuando se comporta como pensamos que se debe comportar. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor web y esperamos de él que sirva páginas a la gente. Si deja de servir páginas a la gente, ya no es seguro. No estamos hablando ya de que entren en nuestro sistema, simplemente que no está haciendo su trabajo. Eso ya es un fallo de seguridad. Entonces, vamos a demostrar fallos de seguridad que hay así bastante importantes y que se cometen con bastante normalidad. Esto también es lo que comentaba al principio, que lo que es la seguridad no es una cosa que está muy presente. O sea, la gente, por ejemplo, en vuestras casas, todos tendréis un router wifi y una gran mayoría ni siquiera ha cambiado las contraseñas por defecto que traía el router. Y eso es un problema muy grave, como veremos a continuación. Y bueno, la única ventaja que tenemos en esto es que el mundo no está lleno de cabroncetes que van ahí a romper sistemas. Eso es una gran ventaja, porque si fuera así estaríamos bastante preocupados todos, ¿no? Lo que digo aquí es que la mayoría de los ataques que vienen de fuera lo suelen provocar los llamados script kiddies. ¿Qué es un script kiddie? Pues yo creo que todos nosotros.
son gente que realmente no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero le han dado un programa que dice, mira, tú pinchas este botón y el ordenador de allí se apaga. Pues corriendo, a pinchar botones, a apagar ordenadores, ahí a divertirse, ¿no? Entonces, afortunadamente esa gente, como no sabe muy bien lo que hace, simplemente usa programas que atacan una máquina de alguna forma y como eso no están buscando realmente entrar en el sistema, es bastante fácil evitarlos. Y es de lo que vamos a hablar también en esta charla, cómo evitar a toda esa gente. Y luego, en un sistema, ¿no? Pues tiene la gente que lo usa, la gente de fuera, y la gente que trabaja con él, que está dentro. Esa gente también ataca nuestro sistema. Puede parecer un poco, joder, se está aquí trabajando en mi red de mi empresa y me está fastidiando. Pues sí, pero porque se equivoca. La gente se equivoca, no se da cuenta muy bien de lo que está haciendo y la lía. O sea, hay, por ejemplo, gente que ha borrado bases de datos de empresas porque creía que estaba en su directorio personal. Pues eso no se puede evitar. Aquí tenemos, por ejemplo, una noticia que me llamó la atención, fijaos, que es de 2007. Pues era un señor que tiene en su empresa una base de datos de estas de Access y en su ordenador, ¿no? Y se pone el emule para descargarse lo que él quiera y configura el emule para compartir todo el ordenador. Pues, ¿qué pasa? Que la base de datos de sus clientes con datos personales también estaba compartida en el emule. Entonces, bueno, pues podemos decir, vale, esto es un problema, un descuido tal, que le ha pasado una vez, tal. Llegamos al 2008 y resulta que una clínica de abortos hace exactamente lo mismo. Instala un emule, configura para compartir todo y tienes 4.000 historias clínicas en Internet con datos personales. Pero, ahora viene lo mejor, este año, o sea, el mes pasado, un militar aquí en España configuró el emule en una máquina del gobierno, o sea, del ejército, y publicó o sea, el archivo de espías del ejército español. O sea, Wikileaks no tiene que contratar a nadie para que le filtre documentos, o sea, se lo bajan por el emule y ya está. O sea, es impresionante. Entonces, eso es lo que queremos evitar, lo que tenemos que evitar. Y bueno, como decía, habéis visto que son problemas muy gordos y son descuidos. O sea, ni siquiera es un hacker que se haya metido en la máquina, no. Ha puesto en el emule y no sé qué habrá buscado, espías o algo, yo qué sé, y se baja la base de datos de espías. Bueno, entonces, como hemos dicho, los problemas, los descuidos, eso es lo principal. Pero también, muchas veces confiamos demasiado en lo que tenemos. O sea, quiero decir, tú te compras un router de Telefónica, o sea, te pones la red, te instalan un Comtrend y tú dices, qué bien, o sea, Telefónica me lo ha configurado con la red cifrada, esto es maravilloso, ya puedo hacer lo que quiera. Pues no, porque Telefónica no está poniendo unas contraseñas muy seguras que digamos. De eso podremos hablar luego si queréis un poquillo. Entonces, pues eso, al confiar nosotros no solo en, por ejemplo, en un router que te ponga Telefónica, a lo mejor en un programa que supuestamente es un firewall que te has bajado de Megawares y tú te lo instalas y resulta que eso es una puerta a los virus y a problemas que no esperabas, ¿no? Y bueno, el último problema sí que esto es en menor medida, gracias a Dios, y es que la gente pues no configura las cosas que le dan. A ti te lo dan y tú la verdad es que pasas de estar ahí cacharreando, ¿no? Que enchufarlo y funcionar. Entonces, las configuraciones por defecto tienen un problema y es que todo el mundo las conoce. Y eso pues no es muy bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera víctima, ¿no? Es una máquina de Coca-Cola. Y tú dices, bueno, esto, yo qué sé, ¿qué problemas tiene? Bueno, déjame ahí, hombre, déjame ahí. Gracias. El problema está en que el fabricante de estas máquinas dijo en su cabeza, para facilitar la vida a los que instalan estas máquinas, le vamos a poner un menú secreto que consta en, cuando tú toques estos botones de cierta forma, en la pantallita del dinero va a aparecer un menú. Y con ese menú vas a poder ver el dinero que tiene la máquina, cuántas Coca-Colas ha dado o cosas más interesantes. Ahora sí puedes pasar. Entonces, lo que he dicho, no tiene un menú oculto. El menú oculto le viene muy bien a los instaladores porque no tiene que estar abriendo la máquina ni nada. O sea, llega ahí, hace su combinación de botones y entra al menú, ¿no?
Entonces, el menú tiene unas opciones que son los self-test. Son pruebas que tiene la máquina dentro de ella para... El instalador llega y dice, a ver, ¿funciona el motor de las Coca-Colas? Al menú dice, a ver, self-test motor 1, suena el raca-raca del motor y sale una Coca-Cola. Dice, vale, funciona. ¿Funciona el motor del cambio? También. Y bueno, ¿qué pasa? El problema está de esto que hemos dicho, que parece a lo mejor que puede ser inocente, es que lo primero, el fabricante ha tenido un error muy gordo, y es poner un menú de servicio a disposición del público. Esto está fatal. Y el segundo problema es que si el instalador no deshabilita luego las self-test, todas las máquinas que vemos en la calle podrán dar Coca-Cola gratis haciendo eso. Y eso ha sucedido. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Bueno, el fabricante no tendría que haber puesto el menú ese de servicio porque la sencilla razón de que la gente que trabaja con la máquina de Coca-Cola instalándolas no son gente ahí que nadie conozca, que estén en una isla, no. O sea, a lo mejor puede ser un amigo tuyo. Entonces, pues te llega un amiguete y te dice, mira, te voy a enseñar aquí un menucillo tal, y con internet ya sabemos lo que pasa, un Twitter tal cual, ya lo sabe todo el mundo. Así que eso era un gran problema. Eso, ¿cómo se hubiera solucionado? Pues, por ejemplo, que el menú no hubiera funcionado si no tiene la llave de la máquina introducida, por ejemplo. Y luego, el otro problema, bueno, es eso, es que el instalador, depende del instalador, el desactivar la opción esa de la máquina, porque si no la desactiva, pues eso, la gente no va a pasar sed. Y bueno, cuando hablamos de seguridad, ¿no? Hay un elemento que se conoce como la cadena de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es una cadena de confianza? Tenía aquí un gráfico espectacular hecho, pero al final no lo metí. ¿Lo puedes poner tú a mano así un poco de sopesquete? Míralo, ahí está. Esto es un ejemplo de cadena de confianza. O sea, una cadena de confianza son elementos, ¿no? Entonces, se supone, cuando se diseña una cadena de confianza, es que, por ejemplo, este elemento confía en todo lo que viene por detrás y se olvida de todo lo que viene por detrás. O sea, a él le dice algo y como confía en él obedece. Y evidentemente lo que dé a este, pues igual, este confiará en tal cual, ¿no? Es como una cadena. ¿Y qué pasa con la cadena de confianza? Pues que cuando tú quieres buscar un problema de seguridad, pues lo que tienes que ir es a alguno de estos elementos. Bueno, esto es un ejemplo de cadena de confianza, pero puede haber un montón más por ejemplo, en hardware, ¿no? Pues tú puedes tener un componente electrónico y que esté conectado con otro y que se comuniquen y tal. En este ejemplo, yo he puesto los colores de lo que me parece más peligroso, ¿no? Cuanto más rojo, creo que es así un poco lo más peligroso. Y lo amarillo se supone que es un poco más en lo que podemos confiar, ¿no? O sea, por ejemplo, el programa, no sé, si alguien lo ha hecho bien, pues es amarillo, pero si lo he hecho yo, pues no es amarillo. Entonces, no, un poquillo... ¿Y qué pasa aquí? Pues que el problema de la cadena de confianza es que si uno de estos elementos ha caído, pues a partir de él todo ha caído. Entonces, ya puedo quitar esto, gracias. Lo que hemos dicho en la cadena, ¿no? El tema es que comprometer un solo elemento compromete la cadena entera. Y sí, puedes pasar. Entonces, cuando vamos a comprometer un elemento, lo que tenemos que buscar es cuál es el más débil. Normalmente el más débil suele ser aquellos que interactúan con el usuario o con el mundo exterior, ¿no? Ahora lo veremos en el ejemplo de un teléfono. Y bueno, claro, según lo que vayas a atacar, si por ejemplo tú quieres atacar un componente electrónico, pues los ataques que puedes hacer, yo no estoy muy ducho, no puedo decir mucho de eso, pues no hay, o sea, tienes unas herramientas, ¿no? Pues un osciloscopio, un tal, un cual, o si por ejemplo, si tú vas a atacar un programa, pues tienes un abanico gigantesco, ¿no? de posibilidades, bueno, 4. Y bueno, lo más importante al atacar es el ingenio. Pues ya veremos que hay, o sea, por ejemplo, el Metro de Madrid tenían los vendedores de billetes hace un par de años un problema que era una cosa, bueno, no sé si de ingenio o de qué, pero si tú lo configurabas como invidente, ¿no? Accesibilidad para ciegos, cuando al final te iba a hacer el pago de la tarjeta, no te cobraba. Entonces tú veías que todo el mundo de repente era ciego.
vas a las estaciones y son 10 euros y, coño, está todo el mundo ciego. Y eso, pues, no es que fuera un ataque propiamente dicho, era más bien un descuido del programador, ¿no? Pero bueno, nosotros en el ejemplo vamos a atacar a mi teléfono móvil, que tengo por aquí el pobrecillo. Entonces, su Nokia Guerrero de esto no tiene ni las cosas del HTC, esas cosas raras. Lo que vamos a hacer con el teléfono va a ser intentar buscar un elemento del teléfono que no sea seguro. ¿Cómo sabremos que un elemento del teléfono no es seguro? Pues si tú, por ejemplo, intentas cargar un archivo de sonido como imagen, te va a decir, pues no, ese no es un archivo válido, tal. Entonces sabes que ese problema, por ejemplo, está controlado. Pero si tú intentas hacer una cosa y el teléfono no responde como un error o simplemente hace algo extraño, pues ya sabes que por ahí, a lo mejor, le vamos a poder meter mano, ¿no? ¿Qué cadena de confianza tiene el teléfono? Bueno, pues según las entradas. O sea, el teléfono se comunica con el exterior pues por la antena de GSM o UMTS y tal, por Bluetooth, este no tiene Wi-Fi, más quisiera. Por ejemplo, la tarjeta de memoria para cargar archivos de imágenes y tal, ¿no? Entonces, cada forma de entrada al sistema del teléfono tiene una cadena de confianza diferente. Por ejemplo, el Bluetooth, para establecer una conexión Bluetooth, sabéis que tenéis que hacer un pin en un lado, un pin en el otro, tal. Por eso vamos a pasar de Bluetooth, porque hay muchas cosas ahí y tal, así que vamos a intentar una cosa más sencilla. O sea, podríamos también hacer una aplicación, meterla e intentar colgarlo, pero más sencilla que eso. Vamos a hacer un archivo de una lista de canciones, ¿no? De esta MP3U de toda la vida, que es un archivo de texto normal. Y lo vamos a hacer, vete a una consola. Muchas gracias. Security. O sea, podríamos hacerlo con el notepad ahí feo tal, pero ya hay programas que lo hacen, así que métete en N97. Ahí tenemos un archivo en Perl que no he hecho yo. ¿Para qué? Que lo que hace, sí, puedes abrirlo si quieres. No sé si sabréis Perl o qué, pero bueno, básicamente lo único que hace todo este programa aquí tan bonito de colorines y tal, es crear un archivo que se llama N97 M3U, que tiene... Sí, puedes abrirlo si quieres. Es eso, el principio del archivo, que ya conocéis, y la primera canción se llama Music y 10.000 AES. Si nuestro teléfono fuera seguro, ¿qué pasaría cuando intentásemos cargar esto? ¿Qué se espera que haga el teléfono? Pues que diga, no, esto no es un archivo de M3U, tíralo por ahí o tal o cual. ¿Cuándo sabemos que hemos acertado? Pues cuando el teléfono se cuelgue, que es lo que va a pasar. O sea, yo el teléfono, ¿lo pongo aquí o en la web o qué? En la mesa. Yo al teléfono lo que le voy a decir va a ser simplemente que cargue ese archivo de música, ¿no? La galería, si no recuerdo mal, no, música. Es que estas cosas están complicadas. Aquí, reproductor de música. Y, no, parar. Aquí tengo que decirle que recargue la lista de reproducción. Aquí en opciones. Entonces, actualizar discoteca. Y se queda ahí. Aquí no se ve. Ahí no se ve. Bueno. No se ve bien. Bueno, total, si... Acércate más con la webcam. A ver si se ve aquí. Es que es muy luminoso lo que tiene. Bueno, así es más impresionante todavía, ¿eh? Bueno, el caso es que se ha quedado buscando tal y esto es apagarlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando hemos encontrado un comportamiento así extrañejo? Pues que en este caso hemos simplemente colgado el teléfono, pero se podría hacer mucho más. O sea, ahora hemos descubierto que un componente del teléfono no trata bien cierto tipo de archivos. Así que nosotros podríamos elaborar cierto tipo de archivo de forma que ejecutase lo que nosotros quisiéramos y meternos en el teléfono y hacer lo que quisiéramos. Pero vamos, ya hemos hecho bastante. De hecho, yo creo que es más difícil hacer una aplicación que no se cuelgue para Symbian que hacer una que se cuelgue. Pero bueno, da pena, pero bueno. En fin,
esto en hardware, bueno, ahora lo que pensé también un poco a la hora de esta charla es decir, bueno, pues vamos a hablar un poco del hardware, ¿no? De los cacharros, luego un poco de los programas que hay en los cacharros, luego un poco de un hardware con programas y luego de un hardware con programas conectado con hardware con programas, ¿sí? ¿No? Subiendo un poco el nivel. Entonces vamos a empezar con el nivel físico, que este es muy importante y de este la gente suele pasar, como veremos. Entonces, ¿qué problemas hay en el nivel físico? ¿No? ¿Avanza? Gracias. Pues eso, en el nivel físico la gente puede ir al cacharro y tocarlo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un sistema sin contraseñas, pues cualquier persona que vaya allí, pues toca tal y te la lía. Eso puede sonar extraño, pero eso sucede y es muy jodido. Una cosa también que pasa mucho es que tenemos tomas de red por un edificio que están libres, que tienen servicio, pero que no están vigiladas. Entonces cualquier persona puede llegar, se conecta y te la lía. ¿Eso también puede parecer un poco extraño? También sucede. Lo que sí que es habitual es que, igual que te conectas con las redes de cable, por ejemplo, la escuela de informática tiene una wifi que si te vas a la calle, pues la captas, ¿no? La estás captando y es lo mismo que enchufarte por cable a la red. Eso también es un problema físico. Y eso también se puede solucionar, pero no se hace. Entonces, pues, no sé. Luego ya a nivel de componentes electrónicos, otra cosa que va a hacer mucho los fabricantes, por ejemplo, la Xbox 360, ¿no? El procesador. El fabricante hace el procesador y le mete unos pines especiales, un puerto especial, que él ha hecho, o sea, que él ha utilizado para desarrollar el chip, que son para tracearlo, para comprobar fallos y todo eso. Entonces, el chip ese va a Microsoft, lo planta en las consolas y el puerto de debug está ahí. Entonces, pues claro, la gente lo usa también, como lo usaron antes los fabricantes. Entonces, soluciones a esto. Una solución que se nos podría ocurrir es pues, coger una radial pequeñita y romper los pines, ¿no? Es un poco de, no sé, brutillo, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya. Otra cosa que también se puede hacer es que si el problema está en que cuando yo, por ejemplo, conecto un procesador a una ROM, alguien me puede pinchar el cable, pues vale, voy a poner el procesador y la ROM en el mismo chip. Entonces, eso me ayuda bastante. O sea, es bastante más difícil meter ahí la mano. Y también lo que se hace, que esto, por ejemplo, es lo que hace la Play 3 y unos supercomputadores ahí de IBM, es una técnica, se basan en lo que se llama hipervisores. Un hipervisor es, en el caso, por ejemplo, de la Play 3, es un procesador que está ahí a su bola y que su único trabajo es asegurar que los demás componentes están autenticados mediante unas técnicas de llave asimétrica y que las transferencias, que suelen ser cifradas, no están siendo intervenidas ni nada de eso. Todo eso lo hace el hipervisor. Y el hipervisor se ejecuta en un nivel en el que no hay acceso por parte del usuario. O sea, el usuario no puede llegar a ese nivel y ver qué está haciendo el hipervisor, de ninguna forma. Entonces, el hipervisor, digamos que es como el director de orquesta de todo el hardware de la máquina. Entonces, por ejemplo, la Wii. ¿Qué pasó con la Wii? Pues nada, sabéis que cuando salió la Wii está en un directorio que hay por el que se... no, en dock. En dock, ahí, en Windows Chip, por la primera. Bueno, esto es una parte de la placa base de la Wii, ¿no? Y entonces, aquí teníamos el conector de disco. Y aquí hay 3 pines que van ahí, que solo, o sea, simplemente van ahí, ¿no? Pues esos pines los usaba el fabricante para comprobar esto, la microcontroladora. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues lo descubrió. No, quédate ahí todavía, sí. La gente se hacía su chip, ¿no? Lo soldaba ahí y los juegos pues eran más baratos. Entonces, sí, esto no se hacía para ejecutar software casero, esto era para lo que era, vamos. Entonces, llegó ahí Nintendo, ¿no? Y dice, vamos a luchar contra esto. Y dijo, ¿cómo podemos hacer tal? ¿Podemos cambiar el modelo de tal? Y hicieron lo que os he dicho. Cogieron una radial y cortaron los pines. Así, venga, ya está. Y bueno, puede parecer que es a lo mejor una buena solución o que pues eso es una chapuza enorme, porque eso es lo que hicieron los piratas. Ya está. Entonces, pues
podéis ver que no, que eso no ayudó mucho. Pero bueno. Luego, como ejemplo de los mod chips estos, había hecho una presentación sobre el ejemplo, es el primer ejemplo, que es el mod chip de la Play 1, que es bastante interesante. Si queréis podemos echar un vistazo un poco a los interiores del cacharro. No, la presentación está ahí mismo, sí. Eso es. Sí, hasta el ajuste óptimo, porque si no... Eso es. Bueno, ¿qué pasó con el mod chip este famoso? Venga, avanza. El mod chip es no más que un microcontrolador. O sea, eso, si sabéis lo que es, pues no haría falta que lo dijera, pero básicamente es una especie de procesador pequeñito, un todo en uno, ¿no? Que tiene una pequeña memoria y tú puedes hacer programitas para activar unos puertos, activar otros, tal, y cuesta, nada, pues a lo mejor 10 euros en una tienda si te timan, ¿no? Entonces, el primer mod chip, ¿de dónde sale esto, no? Pues llegó Sony, saca la Play 1. Entonces, una compañía de Hong Kong, ¿no? Unos chinos dijeron, aquí hay negocio. Así que contrataron a un tipo para que desarrollara el primero. Y lo desarrolló, en un año lo sacó, y estaba a la venta por unos 40-80 dólares. Pero eso era un mercado bastante... O sea, sí, aquí lo podías pillar, pero tenía que ser, pues eso, mediante importación, tal, no sé qué. Entonces, ese mismo año, pues un holandés, el chip que sacaron los chinos, lo estudió, vio cómo funcionaba y sacó su versión por 25 dólares, eso ya en Europa. Y a partir de ese otro chip, la gente reversó el chip, bueno, es un microcontrolador, ¿no? Que tiene un programita, entonces puedes más o menos, o sea, es más fácil estudiar el microcontrolador con un programita que ha hecho un pelaspigas en su casa que estudiar cómo funciona la Play, ¿no? Entonces la gente cogió ese chip, lo estudió y publicó el código fuente que había en el microcontrolador. Y bueno, ¿cómo funciona el mod chip? Pues imaginemos que tenemos el controlador de la Play, ¿no? Ahí con sus hilos de datos ahí a la CPU, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner el mod chip en la pista, no en la pista tal cual, sino en un punto de soldadura que salga del controlador y en otro punto de soldadura que entre a la CPU. Entonces, el mod chip cuando no está activo, simplemente hace eso. Y cuando se activa, pues lo que hace es, manda lo de la controladora a tierra, básicamente que pasa de lo que diga la controladora, que se vaya ahí al vacío, y mete sus datos a la CPU. Inyección, ¿no? Entonces, en la cadena de confianza de la Play, lo que se comprobaba para decir si un CD era auténtico o no, era que fuera negro. Esto puede parecer una tontuna, pero era bastante importante. O sea, hasta finales de la vida de la Play 1 casi era imposible encontrar grabables de color negro. De hecho, solo se fabricaron para esto. Otra cosa que comprobaba era una pista especial del CD, pues que tuviera una cadena que fuera o esa cadena para los modelos europeos, o esa para los juegos licenciados en América, o esa para los juegos en Asia. Y además, la pista esa tenía el CRC a nulo. Esto también era una protección bastante importante. ¿Por qué? Porque las grabadoras comerciales, cuando graban una pista, o sea, el software lo que le pasa en la pista. La grabadora comercial graba la pista, calcula el CRC y lo planta. Entonces, un usuario no podría poner esos bits nunca a cero. Era una protección bastante buena, en realidad. Que era, de hecho, la protección de anticopia. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya os he dicho por qué era una buena protección. Pues eso, porque las grabadoras comerciales no podían hacer ese tipo de pistas. Entonces, a ver, ¿pasa? La consola, pues no, arrancaba, veía la pista, que estaba todo a cero y la región era correcta, pues arrancaba el CD. Que no, pues petaba. Si tú ponías el mod chip tal cual a la consola, ¿qué pasaba? ¿Qué podía pasar? De hecho, es que los CDs... ¿Atrás? Gracias. Es que los CDs originales no funcionasen. ¿Por qué? Porque imaginaos el cablecito que teníamos antes que conectaba la controladora con el procesador. Tú tienes que la controladora le está pasando los datos de la pista a la CPU y a su vez el mod chip está pasando los datos falsos a la CPU. ¿Qué pasa? Que
colisionan, digamos, los cables, o sea, la información, y la controladora, o sea, la CPU decía que para ti. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? El mod chip lo que está haciendo es, una vez que se enciende, siempre está dando la información de la pista correcta, siempre. Y lo que hace es pasar a tierra el controlador, siempre. ¿Esto por qué lo podían hacer? Porque el controlador de la Play 1 tenía, por un lado salían las patas de los datos y por otro lado tenía los pines de lo que era la pista esta, la subtrack. Entonces, al estar separado, facilitó el poder hacer un mod chip de este tipo, porque si no, no podrías haber hecho esto. ¿Por qué? Porque si tú dejabas las patas esas a tierra, como pone ahí, nunca funcionarían los CDs, no se podrían leer. Entonces, la comprobación de autenticidad, aunque solo se realizase al principio, el mod chip siempre estaba mandando la cadena, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí ya todo el mundo pues dice, vale, ya los juegos ya me los bajo, tal, tengo aquí el chip muy guay, entonces Sony pues no le gusta eso. ¿Por qué? Si la consola de Sony se puede piratear, Sony no puede cobrar a los que fabrican videojuegos las barbaridades que cobra por fabricar juegos para ellos, porque a ellos no les renta, ¿no? La gente se está copiando sus juegos. Entonces es menester de Sony que impide eso. Así que contrata a una empresa japonesa y le dice, tenéis que hacerme un sistema de seguridad nuevo para la consola sin tocar la consola. Y bueno, se estrujan el cerebro un año y en el Final Fantasy VII japonés resulta que no arrancaba si la consola tenía mod chip. Y la gente ya, ¿qué pasa? ¿Mis juegos? Bueno, ¿cómo hacía esto? Pues esto es muy sencillo. El juego cuando arrancaba, ¿no? Se comprobaba la autenticidad, tal, o sea, la pista esta, pasaba esa comprobación que hacía la propia consola y el juego antes de arrancar hacía la suya propia. ¿Qué consistía esta comprobación? Pues lo que hacía era, no cambiaba el cabezal del lector a la pista de protección y sin cambiar el cabezal de protección volvía a hacer la comprobación de región del juego. ¿Qué pasa? Si la consola no tiene mod chip, esa comprobación tenía que fallar, porque claro, el cabezal no está situado en la pista correcta y al hacer la prueba pues tenía que fallar. Pero si tiene el mod chip, la prueba la pasaba. Y entonces así era como le habían pillado el truquillo. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la gente pues ya, mod chip y tal. Y ya pues los que piensan, ¿no? Dijeron, no pasa nada, vamos a arreglarlo esto. Había dos soluciones, bueno, había de hecho tres, pero dos son las que más se usaban. Una era, pues, craquear el ejecutable del juego. Tú tienes la imagen del juego y vas al ejecutable y cambias esa comprobación. Y la otra era modificar el propio mod chip. ¿Cómo se modificó el mod chip? Pues, en vez de decirle que estuviera continuamente mandándole información de la pista, pues que solamente lo hiciera cuando se comprobaba. ¿Esto qué pasa? Pues que ya complica de tener unos 4 hilos que teníamos antes en el mod chip, teníamos que tener ahora como 7 hilos, porque teníamos que soldar el de reloj para sincronizar cuando empezara a mandar la comprobación, el de detección de puerta, porque cada vez que se abría la puerta y se cerraba hacia atrás la comprobación. Entonces esto pues complicaba un poco más el diseño del mod chip, pero vamos, así todos sabéis que se seguía usando. Y bueno, esto era lo que iba a hablar, ¿no? De no hay más. Bueno, podéis preguntar de dónde sale la información para hacer el mod chip, ¿no? Entonces, entra ahí por la segunda imagen. Eso es, la segunda, eso es. Amplía esto un poco. Aquí tenemos un documento extraño y aquí tenemos parte de la placa base de la Play 1 y aquí nos están diciendo básicamente dónde tenemos que soldar. Estos son puntos de prueba que hizo el fabricante para probar que su diseño estaba bien. Entonces ahí tenemos tal, pues la masa, el voltaje, tal. ¿De dónde sale este documento? Pues por la primera imagen de aquí, del manual de servicio. Esto evidentemente no está permitido tener, o sea, esto no puede estar en internet, se supone que yo no lo tengo que tener, y no lo tengo esta imagen, graba bien eso. Y bueno, ¿y por qué la gente tiene el manual este de servicio? Pues el mismo amiguete que trabaja en la máquina de Coca-Cola y que le dijo a su amigo cómo sacar el menú ese, pues trabaja, resulta, en el servicio técnico de Sony. Entonces, el servicio técnico de Sony le da estos manuales, le da unas herramientas muy jugosas
¿Y ellos qué pasa? Pues hay algunos que se callan y hay otros que son más cabroncetes. Y venden estos manuales por una pasta, pero una pasta. Y entonces, bueno, pues ya la gente compra estos manuales, la gente que sabe, y ya pues hace lo que habéis visto que pasó en la Play 1 y pasó en la Play 3, y supongo que en la 2, pues que esa no la tengo. Bueno, a ver. Bueno, ya dejamos un poco el hardware, ¿no? Vamos a los programas que corren en ese hardware. Ya hemos visto que el hardware puede ser inseguro y tal, y cómo la gente se aprovecha un poco de eso, ¿no? En el software, pues, pasa un poco lo mismo. En los programas, ¿cuándo un programa puede ser inseguro? Pues cuando confía en el usuario que lo usa. O sea, cuando una persona hace un programa tiene que pensar que el que lo va a usar es un cabroncete, o sea, es una persona muy mala que te va a intentar estropear el programa, así que no tienes que confiar en lo que el usuario te pueda meter, ni por entrada de teclado, ni que pinche, ni que te mande un fichero, ni nada. Otro problema que hay, los programas, por ejemplo, usan librerías, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a programar cómo visualizar un archivo JPEG. Yo cargo una librería que sé que me lo carga y la uso y ya está. ¿Qué problema tiene eso? Pues que estas librerías muchas veces no son seguras. Por ejemplo, la gente que quien tenga PSP conocerá la llamada libtif. No sé cuántos vosotros la tendréis, la PSP, pero de luego la libtif es una librería manipulada y directamente te daba el control de la máquina, ¿no? Entonces, eso era un exceso de confianza por parte de Sony a libtif. El otro problema que hay es que mucha gente, muchos diseñadores, creen en la seguridad a través de la oscuridad, ¿no? Un poco, yo voy a hacer un programa que es una mierda, pero como nadie va a ver el código, pues nadie va a saber cómo meterle mano a eso. Bueno, eso evidentemente es falso porque hay 1000 millones de formas de ver cómo funciona un programa sin tener fuente, ¿no? ¿Perdón? Un problema también, que bueno, a lo mejor un poco más difícil de explicar, es el uso indebido de herramientas de desarrollo. Por ejemplo, tú imagínate que os dan un sistema de, dice, mira, tú tienes que mandar ficheros de aquí a ahí, ¿no? Y no te preocupes por la seguridad del cifrado y tal, porque tú vas a usar estas herramientas que ellas solas se van a encargar de cifrar los datos y de descifrarlos en el otro lado. Pues tú llegas, lo pones tal, y como no sabes muy bien cómo funcionan esas herramientas, pues resulta que no las has estado usando bien, simplemente. O no entiendes cómo funciona, no las has estado usando bien. Y este problema, que puede parecer de escuela aquí, tal, que en la práctica que lo hagan mal, resulta que fue lo que le pasó a Sony con la Play 3. Pero bueno, sigamos. ¿Me la has roto? ¿Te tengo que matar? Bueno, gracias. Bueno, las soluciones a esto. Bueno, pues, si sabemos el problema, no, pues sabemos la solución. Los datos que le llegan a una aplicación y con los que vamos a manejar, siempre tenemos que comprobarlos, siempre. O sea, no podemos asumir que un paquete de web, por ejemplo, o sea, un paquete de internet que nos ha llegado a la máquina va a estar bien construido porque nos lo han liado. No podemos asumir que un fichero que nos vayan a dar para cargar esté bien construido porque nos la van a liar. Luego también, pues lo de verificar los elementos, bla, 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 bla. Eso simplemente consiste en que si tú estás usando libtif, apúntate a la lista de correo de libtif para enterarte de los problemas que tenga libtif. Porque si no, tú puedes estar usando una aplicación que es insegura, una biblioteca que es insegura, y resulta que tenía agujeros exploitables, que se dice, cuando puedes aprovecharlo, ¿no? Y no te has enterado, que es lo que le pasó, por ejemplo, a iOS con su navegador. Y bueno, y la seguridad, como ya he dicho antes, no puede residir en el hecho de que la gente no tenga el código. O sea, tú no puedes tener un programa, pero eso me da igual para no poder atacarlo. Yo no tengo el código del programa que lee la música aquí en el teléfono y lo hemos reventado. Y además sabemos hasta por qué. Aquí ahora venían un par de ejemplos. El de Buffer Overflow, que es una cosa un tanto pintoresca, pero ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Bueno, el Buffer Overflow lo voy a contar así
tal, consiste básicamente en que cuando tú vas, por ejemplo, a hacer una petición de datos, ¿no? Imaginad que hacéis un programa que pide una cadena de caracteres, un nombre de archivo, por ejemplo. El nombre de archivo ese lo tienes que guardar en un sitio para trabajar con él. Entonces tú llegas y dices tú, vale, pues, como voy a pedir un nombre de archivo, voy a reservar 40 bytes. Nadie me va a poner un nombre de archivo de más de 40 bytes. Pues ya te la has liado. ¿Por qué te la has liado? En el caso de una entrada, de la entrada por teclado, no hay mucho problema, porque el programa, cuando le metas 41 caracteres, de hecho, cuando le metas 40 te va a petar, va a terminar y ya está. Pero imaginaros, por ejemplo, que es un servicio, o sea, que esa comprobación está dentro de una aplicación, o sea, de un proceso. El proceso va a reservar pila, es que esto es un poco, quizás, peliagudo, pero bueno, el proceso va a reservar un espacio de pila, ¿no? Entonces, al final del espacio de pila, mete la dirección a la que tiene que retornar. O sea, el programa llama a un programa y reserva su espacio. Y al final pone la dirección donde tiene que retornar. ¿Qué pasa? Que si tú no compruebas el límite que ha reservado, la gente empieza a escribir ahí cosas que no debe. Por ejemplo, direcciones de retorno que no eran las originales. O instrucciones que va a ejecutar la máquina y que te la van a liar. Entonces, este problema es el más clásico, que los ataques siempre vienen de buffer overflow, que se provoca, o sea, este problema siempre se está provocando en todos los procesadores que veis de Intel y tal, se presentan este problema porque la pila, la forma en la que tiene de crecer es hacia arriba, no hacia abajo. Entonces tú puedes ponerlos. Veamos un ejemplo. A ver. Espérate. ¿Tiene internet esto? Sí. El problema del buffer overflow, sobre todo. No, sí, no te preocupes. Otra cosa que quería demostrar en la charla es que no hace falta saber nada, que con tener internet ya te enteras de cómo funciona todo, porque no hay internet. Pues no. Ese es el problema. ¿Y no tenemos una pizarra? Bueno, ordenemos las ideas. El buffer overflow. Tenemos un buffer, ¿no? Este es nuestro buffer. Y nosotros vamos metiendo datos por aquí. ¿Por qué crece por aquí? Porque en la arquitectura Intel crece la pila hacia arriba. ¿Qué pasa con eso? Que si tú te desbordas, sobrescribes todo lo que hay arriba. ¿Y qué es lo que sobrescribes? No lo sabes. Como no lo sabes, el programa en principio no puede, o sea, si no ha comprobado el límite, le van a estar sobrescribiendo espacio del propio programa. Si sobrescriben espacio del propio programa, es lo que se llama una ejecución arbitraria de código. No sabes qué estás ejecutando, pero desde luego el puntero de ejecución está bailando por ahí y la está liando. ¿Cómo se puede explotar esto? Cuando tú sabes lo que estás pisando, que lo puedes averiguar, creas lo que se llama un shellcode. Un shellcode es un pequeño código que tú vas a inyectar ahí y cuando el puntero se te vaya, lo va a ejecutar. ¿En qué va a consistir el shellcode? Va a consistir normalmente en abrir una shell, la máquina en la que estás atacando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como tú no has comprobado el límite del buffer, el buffer se sobrecarga, o sea, se hace un overflow, revienta, y empieza a ejecutar tu shellcode. Al ejecutar tu shellcode, se está abriendo una shell en tu máquina remota. O sea, bueno, estás abriendo una shell. El caso es que el programa no tenía que abrir una shell y la ha abierto. O sea, tú esperabas que no lo hiciera y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no has comprobado el tamaño del buffer. ¿Cómo se puede proteger uno de esto? Pues, si no quieres... No pasa, eso, como no he dicho las raspas, está a voz. No, quédate en lo del buffer overflow. Como tú no has comprobado el buffer, ¿no? Pues te lo han pisado, te han inyectado código en la pila, se ha ejecutado y te han abierto una shell, por ejemplo, o te han cerrado el programa. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo te puedes proteger ante eso? Pues en arquitecturas que no son Intel, o sea, en Spark, por ejemplo, la propia máquina
tiene un sistema de seguridad bastante sencillo. O sea, básicamente consiste en que no ejecuta instrucciones que haya en la pila. Ya está, es tan fácil como eso. La pila tiene que ser un sitio donde tú guardas datos, no donde guardas instrucciones. Entonces, si no ejecutas lo que hay en la pila, pues ya está, ya te pueden inyectar lo que quieras que no te la lían. Entonces esa es una de las protecciones, no ejecutar el código de la pila. ¿Eso depende de nosotros? No mucho, porque, por ejemplo, hemos dicho que Spark lo hace, pero nuestros ordenadores no lo hacen. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? El propio sistema operativo. Aquí, por ejemplo, el Windows 7 lo hace. El Linux también lo hace, pero a partir de, no me acuerdo qué versión, la 36 creo, y antes con unos parches. Entonces, esto ya es un poco más complicado, ¿no? Pues si tú tienes un ordenador y no tienes esa protección, pues no hay nada que puedas hacer tú, ¿no? Simplemente comprobar el tamaño del buffer, comprobar que no te sobrescriban. ¿Cómo también se puede hacer esto? Hay una cosa que se llaman canarios, ¿no? Como de las minas, un poco en referencia a eso, que lo que se hace es, al final de la pila, pones un valor que esperas tener. Si cuando terminas la invocación a tu llamada, al final de la pila, no está ese valor, interrumpes la ejecución directamente. ¿Por qué? Porque alguien te ha cambiado un valor que no debería haber cambiado. Perdón. Bueno, esto es lo de los canarios. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Pues, por ejemplo, GCC tiene una opción que, bueno, ya creo que no sé si lo trae por defecto, que comprueba los punteros a pila. Entonces, tú no tienes que hacer nada, tú simplemente lo programas y cuando se genera el código, ya que está generado el código máquina, lo está comprobando él solo. Es me parece que se llama SPP, el modulillo que tiene el GCC para hacer eso. En compiladores como el de Microsoft creo que también lo hace. También lo hace su sistema operativo. ¿Qué más también hay para eso? Para eso también hay otra cosa, no es directamente con Buffer Overflow, pero sí, bueno, está relacionado, pero no es directamente eso. Es una cosa que se llama aleatorización del heap. El heap es la zona de memoria del proceso donde están, digamos, los punteros, la zona dinámica, ¿no? Entonces, si siempre se construye el heap de la misma forma, una forma conocida, sabremos cómo pisar en el heap a la hora de hacer desbordamientos, dónde tenemos que meter nuestros bytes para pisar ciertos elementos y cambiar nuestro puntero de ejecución a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hay unas técnicas, en Windows creo que se llama SLR, me parece, y también el Linux tiene otra, que lo que hace es aleatorizar eso. Cuando construye la zona del heap, ¿no?, del proceso, digamos que hace un poco ahí un revoltijo y entonces es más difícil de atacar, porque cuando una persona desborda un buffer no sabe dónde está pisando, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la forma de protegerse, pero ya he dicho que esas formas no dependen tanto de nosotros, o sea, las implementa el compilador o el sistema operativo. Nosotros lo más que podemos hacer es comprobar el tamaño del buffer. Avanza. Bueno, de la Play 3 hay mucho que decir, pero eso lo diremos luego al final, si eso. Porque es que todos los problemas de seguridad que podemos decir se pueden aplicar a esta consola. Es maravillosa. Bueno, luego tenemos la seguridad en sistemas operativos. Esto es un poco quizás de lo que más he visto, porque con lo que más he trabajado, ¿no? El mayor problema del sistema operativo es el usuario. Eso es así. El usuario te la va a liar siempre, aunque lo sepa o aunque no lo sepa. Entonces, ese es el primer problema en un sistema operativo, los usuarios. El segundo problema, pues los administradores que digamos que son un poco perezosos, ¿no?, un poco vagos. Entonces, cuando a alguien le encarga de instálame una Debian, pues cogen el CD, arrancan, lo instalan, toma, la Debian. Pues no, ¿por qué? Como no limitan. O sea, un sistema, según está instalado, pues por ejemplo, no limita las capacidades de los usuarios, es decir, la memoria que un usuario puede gastar, los procesos que un usuario puede crear. Entonces, ¿qué pasa? Que un usuario te la puede liar, como veremos a continuación. No comprueban, o sea, los comportamientos extraños de los usuarios. Hay que decir extraños. O sea, una cosa es
vigilar que un usuario no haga nada malo y otra cosa es espiarlo, ¿no? Eso tampoco lo puedes hacer. Pero sí que hay un montón de archivos de log que donde el sistema operativo te va a ir informando de cosas que están haciendo los usuarios un tanto extrañas que tú deberías echar un vistazo. Los servicios también que instalas en la máquina, normalmente, según lo instalas, hace apt-get install no sé qué y ahí lo dejas. Tampoco está bien eso, porque los servicios pueden tener agujeros de seguridad que permitan, por ejemplo, un Apache mal configurado, crearte hilos y crearte hilos y crearte hilos y tirarte la máquina entera. Entonces, eso hay que configurarlo un poquillo, ¿no?, antes de ponerlo ahí en producción. Y bueno, y lo de no verificar la seguridad de los programas es lo mismo que decíamos cuando tú usabas bibliotecas externas. O sea, imaginemos, por ejemplo, que tú vas a instalarte un FTP, un demonio FTP, te instalas el FTP de montar, versión 3.97, y la has liado. ¿Por qué? Porque tiene un agujero de seguridad que mediante conexiones anónimas tú puedes abrirse el de administradores en las máquinas remotas. Entonces, ¿cómo se evita esto? Pues el administrador debe ser, esa palabra técnica significa que es un bastardo. Es técnica, ¿eh? De hecho, literalmente significa operador bastardo del infierno. Entonces, el administrador tiene que dejar a los usuarios su espacio para trabajar y punto. Ya está. Cosas que no necesitan se les quita. Hay una utilidad que se llama ulimit, que de hecho casi nadie conoce, que te permite limitar todo lo que puedes hacer, lo que un usuario puede hacer en el sistema. O sea, por ejemplo, con ulimit tú puedes hacer que un usuario no cree más de 500 procesos, que 500 ya son para él. ¿Y qué pasa? Que como nadie lo limita, pues un usuario puede hacer lo que ahora veremos. Cuota de disco, pues igual. Si tú dejas un usuario que grabe lo que quiera, pues te empieza ya a meter la temporada de los, tal, no sé qué, te llena el disco duro y el ordenador se estropea. No es que se estropee, simplemente que cuando tienes 0 bytes de espacio libre en un sistema, es bastante peligroso. O sea, el sistema no funciona muy bien, vamos. Y bueno, como ya hemos dicho, limitar la capacidad del usuario, ¿no?, tanto en procesos como en memoria que puede consumir y tal. Lo de verificar que los programas que residen en el sistema, bla, 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 bueno, eso no es más que meterte en Internet y ver que los programas que usas no tienen agujeros de seguridad. Hay un montón de páginas como Packetstorm, Linux Security y tal, que te dicen al día si hay algún problema con algún programa que estés usando. Por ejemplo, creo que ayer fue que para el kernel 2.637 ha salido un ataque de negación de servicio. Pues si tú eres un buen administrador, te informas de eso y dices, anda, me instalo el 2.638, que ya lo tenemos. Y bueno, y aparte de eso, bueno, esto sobre todo para los que, si hay alguno, yo que sé, que use Windows, esto sí que lo tiene que hacer, o sea, instalar firewall, antivirus y tal, detector de intrusiones de calle. Pero si tienes Linux, un sistema basado en Linux, el firewall, sí, bueno, está bien. No es muy importante, es que en Windows por defecto todos los puertos están abiertos. En Linux no. Entonces, claro, a nosotros no nos hace mucha falta esto, pero bueno, está bien tenerlo. Antivirus. Yo en unos 8 o 9 años he visto un virus en Linux, sí. Y además nos jodió bastante, pero bueno. Eso pues no tener antivirus. Y bueno, el detector de intrusiones está muy bien. Es un programa que tú tienes ahí corriendo y te dice, que te han intentado entrar, que no sé qué. Así que nos sobra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un usuario puede hacer lo que le venga en gana? Pues, me da igual. ¿En el tuyo quieres que lo hagamos? Vale. Pues le vamos a colgar el sistema. Para que veáis. ¿Tienes el Genome Monitor para el Genome System Monitor? Genome System Monitor. Bueno, da igual, lo pongamos y ya está. O bueno.
Ahí lo... Sí, graba también lo que das aquí por tenerlo preguntado. Bueno, teclea. ¿Está ahí tal? Vale. 2 puntos. No. 2 puntos. No, paréntesis abierto, 2 puntos. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, espacio. Llave. No, 2 puntos. Barra. 2 puntos. Punto y coma. Barra. O sea, no, llave cerrada. Punto y coma. Si los espacios sí se los hemos hecho bien, ¿vale? Pues no. Ajá, tienes que poner un espacio, o sea, la llave pega al paréntesis, pero deja un espacio entre la llave y los 2 puntos. Eso es. Y eso, no, te faltan 2 puntos antes del punto y coma final. ¿2 puntos antes? Claro, no, después de esos 2 puntos ahí, sí, ahí, eso es. Ya está. Eso, bueno, viéndolo así, dices, ¿qué mierda es esa, no? Pues muy sencillo. Los 2 puntos es para hacernos los interesantes, en verdad. Lo que hemos hecho es crear una función, eso es lo de los paréntesis, que se llama 2 puntos, ¿no? Entonces, el cuerpo de la función, lo que va a hacer la función es lo que hay entre llaves. ¿Qué es lo que va a hacer la función? Va a hacer a sí misma, va a hacer una tubería con sí misma y ya está, y va a terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que una shell va a crear 2 shell, que van a crear cada una 2 shell, o sea, ya tenemos 4, y así hasta que, bueno, Hasta que se quede frito como está. que se te queda frito, vamos. Entonces, ¿cómo podríamos haber evitado? O sea, esto, claro, nosotros hemos sido unos cabroncetes y lo hemos hecho, pero es que hay mucha gente que cuando hace un programa, muchas veces hace lo que hemos hecho ahí un fork, ¿no? Hacer 2 procesos a partir de uno, los hace indiscriminadamente, sin tener mucha idea de lo que está haciendo, y hace lo mismo que hemos hecho aquí, es lo que consigue. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues como hemos dicho antes, tú al usuario le dices, como mucho, 500 usuarios va a haber en la máquina, o sea, 500 procesos por usuario. Esto empezaría a ejecutar, dejaría un poco colgado el sistema y a los 500 usuarios, ¡pum! O sea, 500 procesos se pararía. Que no, que aprovecha el de usuario, puedes hacerlo con límites duros o débiles. Un límite duro, pues, ¿cuál es? Cuando llega a 500 procesos, ¡pum!, peta. Un límite débil es como más suave, como, venga, te dejo un poquillo más, pero vamos. Esto también está gracioso. El for bomb, bueno, ya he visto, este es un ejemplo de shell, pero es lo que os decía antes. O sea, hay gente, por ejemplo, que se le va un poco la mano en un for y hace un for, y dentro del for hace un fork, que es crear varios procesos, y esto mismo lo ha hecho sin querer. O sea, no ha sido como nosotros unos mamones que quisiéramos liarla, simplemente le ha salido así, lo tiene en el alma el demonio. Bueno. ¿Y cuando está ya la cinta? Ah, vale. Avisar, hombre, que si no, yo no sé de qué hablar ya. Bueno, invocaciones inseguras. Otra cosa que también hacemos mucho, es desde un programa llamar a otro, ¿no? Nosotros llegamos y, bueno, esto, vete a security, ejemplos, path injection, no, ahí, eso es. O sea, mira el victim. Imaginemos que tenemos un programa, bueno, este es una mierda de programa, ¿no? Pero tenemos uno bueno que nos crea ahí archivos temporales maravillosos y al final los borra, ¿no? ¿Cómo los borra? Bueno, pues, estáis viendo, ¿no? Llama a RM de sistema. Eso, pues, lo podéis ver a patadas en script, bueno, en este programa, en muchos programas, eso aparece como si tal cosa. Bueno, pues eso es caca. ¿Por qué es caca eso? Espérate, todavía no lo pongas, hombre, no me desveles el misterio. Cuando tú desde un programa llamas a otro, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues el sistema tiene una variable entorno que se llama path, donde va a buscar el ejecutable. Entonces, va secuencialmente de directorio a directorio hasta que lo encuentra. Si no lo encuentra, da error. Si lo encuentra, pues eso, pues lo ejecuta. ¿Qué pasa si un usuario dice, bueno, como la variable de path es de cada usuario, pues yo voy a cambiar la variable de path para
para liársela aquí a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cabroncete en cuestión? Pues, ves, en la variable path está poniendo primero su propio directorio como path y luego el resto, ¿no? Entonces, en su propio directorio, ¿qué es lo que tenemos? Vaya, si usted ahí, tenemos nuestro RM, que nos hemos creado nosotros maravilloso. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando ejecutemos el ataque? Este es nuestro RM maravilloso, nos va a crear una shell. Cuando ejecutemos el ataque, va a cambiar la variable path, se va a poner el primero y luego va a llamar a nuestro programa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a abrir, eso es. Eso es, ahí. Ejecuta el ataque. Pues ponle también a victim y a RM, porque si no, te queda todo. Es un sin vivir esto, ¿eh? Bueno, pues eso, que lo que vamos a conseguir es, ¿vale? El programa que había hecho alguien, pues ha ejecutado nuestro exploit y nos ha abierto una shell y la podemos liar si queremos. Esto puede parecer una tontuna, pero es que esto es muy habitual. Por ejemplo, donde yo trabajo hay un montón de cientos de scripts que ha hecho la gente que elevan procesos de superusuario, o sea, elevan a superusuario y ejecuta cosas. Y con una tontuna como esta ya hemos cambiado el comportamiento del programa. Entonces, eso no es admisible. ¿Cómo podríamos haber evitado eso un poco? Vuelve a eso, al programa, abre el programa. Si no tienes por... Bueno, para evitar eso, pues una solución así rápida hubiera sido, en vez de poner el ejecutable y que lo hubiera buscado en el path, haber puesto directamente la ruta, ¿no? O sea, haber cambiado eso y haber puesto barra, bin, eso es. ¿Esto ya está bien? Pues no, tampoco. ¿Por qué? En este caso no en Python. Pero si esto hubiera sido un shell script, eso también podemos cambiar el comportamiento de esa línea. Nosotros podemos decirle al bash que las barras las interprete como separadores de cadena, no como barras de directorios. Entonces, ¿qué va a hacer bash? Va a intentar ejecutar espacio bin del path y pasarle como argumento rm-rf. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una variable de entorno que se llama ifs, pues vete al ataque. ifs, eso es. Ahora está ahí, eso está vacío, ¿por qué? Porque el separador por defecto es espacio, coma, tal. Pues tú puedes poner ifs igual a barra y ya está, ya se la ha liado. De todas formas, en Bash, en esta versión de Bash, no es un problema, es una denegación de servicio, porque aunque le cambia el significado del barra bin, barra tal, no intenta ejecutarlo tampoco, te dice que no tienes permisos, así que la cosa funciona más o menos bien, pero en otros sistemas como Solaris eso entra. Y a ver, siguiente ejemplo. Jaulas débiles. Esto, creo que hay una presentación también para esto. Sí. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es una jaula chroot? Bueno, pues os lo cuento rápidamente. Cuando se lanza un proceso en el sistema, una de sus variables es la raíz en el sistema de ficheros del proceso. Por defecto siempre es barra, ¿no? El root. De hecho aquí no ha salido eso. Ya. Entonces, si tú cambias esa variable del proceso, ¿no? El proceso verá como su raíz de ficheros un subdirectorio. Entonces, pasa. Todos los hijos de este proceso, ¿qué van a tener como raíz? El del padre. Con lo cual, no van a ver nada más que el subdirectorio de la jaula, no van a ver los directorios padres, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso en Linux o Unix? Con chroot. Chroot, tú le das un directorio, le das un ejecutable y te crea un proceso en el que el chroot está establecido a lo que tú le hayas dicho. Entonces, bueno, pasa. Esto pues está muy requete bien, ¿no? Porque los procesos que se ejecutan en la jaula
no van a poder acceder a los directorios que están fuera de la jaula. O sea, tú puedes tener un sistema ahí con un montón de cosas importantes, tú te haces una jaula y todos los procesos que se ejecutan en esa jaula no salen de esos directorios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es esto? Ah, sí, eso. Imaginemos que tú tienes el emule, ¿no? Quieres instalarte el emule en tu máquina. Entonces, no es muy recomendable, como ya hemos visto en las noticias, dar acceso a toda la máquina al emule. Pues ¿tú qué haces? Te haces una jaula chroot y ejecutas el emule en la jaula chroot. El emule no tendrá visibilidad del resto del disco, solamente de los directorios en la jaula que tú le has puesto. El chroot de hecho se usaba pues para meter servidores web, para meter emules, torrent, cosas de esas. Un momento atrás. Esto mismo, que se usa para aislar procesos, se usa en algunos sistemas, he visto, que lo usan para aislar a usuarios. O sea, al usuario, por ejemplo, que tenga que hacer cosas a nivel de administrador en una máquina, por ejemplo, para activar o desactivar una interfaz de red, para que no pueda hacer lo que quiera la máquina, se le dice, bueno, pues te hacemos una jaula, ahí te metemos las herramientas que necesitas y ahí tú eres administrador y tiras. Cuando el usuario termina, cierra la shell, se le cierra la jaula y entonces ya no tiene acceso a toda la máquina. Entonces, ¿para qué se usa esto? Para coger al usuario y decirle, haz lo que quieras en la máquina, pero en tu jaula. Pasa. Está muy bien, ¿no? Porque tienes un aislamiento real del sistema de ficheros. O sea, un proceso en una jaula no puede ver lo que está fuera de la jaula. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que es el sistema operativo que está corriendo, la memoria del sistema, eso no lo has aislado. Solamente has aislado el sistema de ficheros. Y entonces, de hecho, el mismo kernel que está ejecutando el sistema es el que está ejecutando las llamadas en la jaula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú a un usuario le dices, eres administrador de la jaula, automáticamente ese usuario es administrador en el kernel. Y eso es evidentemente muy feo. ¿Pasa? Bueno, vamos a hacer una demostración de cómo salir de una jaula si te dejan hacer sudo. Eso está aquí. No, espera, está aquí. Entonces, esto lo se ve tal. Sí, vale, déjame la silla. No se va a ver, ¿no? Pues si quieres, lo podemos hacer también ahí. Tienes que copiarte los archivos de la jaula y ya está. Cuando tú haces una tienes un problema, ¿no? El primer problema es, a la hora de crear la jaula, tú tienes el directorio. Cuando llames al programa, el programa, al perder la visibilidad del resto de directorios, no va a poder acceder ni a las herramientas del sistema, ni a las bibliotecas, ni a nada. Entonces, probablemente va a fallar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues te tienes que crear primero un sistema de ficheros, ¿no? Para dentro de la jaula con las herramientas y las librerías básicas que vayas a necesitar. Otro problema de seguridad a la hora de crear una jaula es precisamente ese, que otro problema que hay con lo de las jaulas es que cuando se crea una jaula para los usuarios se meten todas las herramientas del sistema, se le mete todo el sistema, venga, tienes ahí un sistema igual que el otro para que hagas lo que quieras. Y eso también está muy mal, porque hay muchas herramientas que podrían dañar, incluso físicamente, el sistema de ficheros. ¿Qué es lo que hay que hacer a la hora de una jaula? Pues si vas a usar 3 programas y 4 bibliotecas, se le copian 3 programas, 4 bibliotecas y las bibliotecas que necesiten para ejecutar esos programas. ¿Vas a grabar esto tal? Sí, bueno, yo lo puedo grabar, pero no se ve ahí. No se ve ahí. Puedo hacer aquí... Pa. Y así no se va a ver a lo mejor si lo pongo más tocho. Yo qué sé. Así se ve un poquete, ¿no? Más o menos. Bueno, no sé si lo leéis más o menos. Bueno, yo tengo aquí mi máquina real, ¿no? Yo pongo aquí tal esto y vemos aquí pues un montón de archivos y directorios y movidas. Y luego tengo aquí mi jaulita, ¿no? En mi jaulita he metido
las bibliotecas básicas para que arranque la cosilla, ¿no? Las herramientas que hay, y he metido un par de el RM, el LS y esas cosas, pero si no pones LS es que no tiene ni LS, claro. Entonces, vamos a hacer la jauleja. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién soy yo? Ah, pues si Tobías, tengo que ser a mí. Entonces, ahí va. ¿Así? Lo hemos visto todo. Me estáis haciendo un ataque Tempest. Bueno, vamos a hacernos la jaulilla, ¿no? chroot, hide, path. El LS, en vez de decirme todos los directorios de mi sistema, me ha dicho solamente los que tengo en la jaula, ¿no? Y bueno, pues, en principio, o sea, yo no me puedo ir para atrás y liarle, o sea, y verlo y tal, no. Yo estoy en la jaula y de ahí no me puedo salir. Pero ¿qué pasa? Que tengo mi sistema operativo que es el mismo que hay en la máquina. Entonces, ¿cómo podemos salirnos fuera de la jaula? Bueno, pues, digamos, aquí en esta otra zona voy a estar fuera de la jaula. ¿Vale? Entonces, dispositivos. Vamos a ver qué dispositivos tenemos. Veis que tenemos los dispositivos los discos en el Linux, se llaman SDA, ¿no? Entonces, el LS nos ha dado aquí unos numerillos que en principio no tenemos ni idea de lo que son. Bueno, pues así por encima os diré que los numerillos esos es lo que le ayuda al kernel cuando tú haces una petición a algún nombre de estos conocido, pues él, por el numerito este, sabe a qué driver tiene que llamar con lo que le están pasando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, SDA 1, ¿no? Tenemos que su número es 8 y 1. Vale. Pues venimos aquí y decimos mknode. ¿Qué es mknode? A ver, dímelo, machote. O sea, aquí vamos a ver un mojón. Bueno, pues esto te está diciendo el mknode que le... Primero, disk y luego las opciones. ¿Cómo? Primero disk, o disk, o lo que Ah. quieras poner, lo vas a hacer. Bueno, pues mknode nos permite crear los dev SDA1 y todo eso que hemos visto, lo podríamos crear con mknode a pelo, ¿no? Entonces, vamos a crear un dispositivo de bloques, si no recuerdo mal. El driver es el 8.1, lo tenemos aquí, 8.1, y lo vas a llamar, lo podemos llamar SDA1, pero lo vamos a llamar partición 1. Al revés, pues al revés. Partición 1 al principio. Sí, bueno, pues me informan que no, que primero tengo que decir el nombre del nodo que quiero crear. Es un dispositivo de bloques, 8 y 1. Estos numeritos, de todas formas, son fijos, o sea, eso está hardcodeado dentro del kernel del Linux, están esos números ahí a piñón. Entonces, esos son conocidos. En cualquier página web que pongas help mknode te van a salir todos los numeritos que tienes que poner para si es HDA1, SDA1, SDB, tal, todo lo que sea. Entonces esto, ha visto que no ha dicho nada, pues me ha creado, aquí tengo ahora una partición que es un dispositivo de bloques y que yo puedo ahora montar, voy a crearme un punto de montaje y yo voy a montar partición en liada, que también voy a poner aquí barra, liada. A esto me da un error, pero me da igual, el error me da igual porque yo me meto en liada y ya tengo acceso a todo el disco drive. O sea, ¿por qué puedo hacer el acceso este? Pues porque si soy administrador del kernel, de la jaula, soy administrador del kernel del sistema que contiene la jaula. Y esto pues es un problema bastante grave también, por eso, porque se abusa un poco de las jaulas. Estamos en lo de jaula, ¿no? Vale. En este caso hemos usado una herramienta que se llama mknode, pero mknode realmente es una llamada del sistema, o sea que tú puedes hacerte un programita que haga eso mismo, es muy sencillo.
Sigue pasando. ¿Cómo se podría haber impedido esto? Impedido, sí. Se podría impedir simplemente no dejando que el usuario de la jaula pase a ser administrador. O sea, es tan fácil como eso. Aún así, eso da un problema, y es que es muy fácil escalar privilegios. Entonces, bueno, es lo que decía, en la jaula no se debe meter cosas que no vayan a hacer falta. O sea, no hay que meter lo que la gente suele meter, que es el Debian Bootstrap, porque tiene, por ejemplo, MKNode, tiene herramientas como MakeDev que te van a permitir saltarte fuera de la jaula. Y luego no hay que olvidar pasar. Pues eso, que lo mismo que puedes hacer tú en el kernel de la jaula, puedes hacer en el kernel del sistema. Entonces, ¿cómo se evita eso? Con la virtualización. Yo, para mí, creo que esta es la mejor herramienta para asegurar un sistema, que es virtualizarlo, crear distintas máquinas en vez de una sola, ¿no? Hay muchas formas de virtualizar una máquina. La ventaja de virtualizar la máquina es que, aparte de poder virtualizarte el sistema de ficheros, también te está virtualizando la memoria. ¿Y cómo se puede, qué tecnología de virtualización hay? Hay un montón. Hay libres, hay privativas, hay un montón. Pues aquí, por ejemplo, hablo de dos tipos de virtualización. La completa, que es, por ejemplo, la que te haría QEMU o VirtualBox, que te crea, o sea, te virtualiza una máquina física, pero ¿cómo se dice esto? Una máquina virtual completa, o sea, una máquina virtual completa, con sus dispositivos, sus USB, sus cosillas, ¿no? Y luego hay una virtualización que no es tan pesada, porque claro, virtualizar una máquina completa requiere mucha potencia. Hay una virtualización más ligera, que es la que te puede ofrecer, por ejemplo, Xen, o OpenVZ o VServer, que es bastante más ligero y, bueno, la segura, evidentemente, la más segura es la completa, porque en la parcial hay un componente que está en común entre todas tus máquinas virtuales. En cambio, la completa son máquinas completamente estancas, pero que también son inseguras en algunos casos. Y bueno, pues lo que digo, que la virtualización completa, pues por ejemplo QEMU, una máquina virtual QEMU es como un 30%, más de un 30% de pesada que la máquina real, ¿no? Es como un 30% más lenta. Y en cambio, por ejemplo, con Xen pierdes alrededor de un 3%, de un 4%. Xen está bien, pero OpenVZ yo creo que está mejor. Pero bueno, o sea, son cábalas mías. Y bueno, y ya pasamos de la seguridad en redes. Esto ya pues, antes teníamos máquinas que podían ser inseguras. Luego teníamos programas que corrían en esas máquinas que podían ser inseguras. Luego teníamos sistemas que podían ser inseguros. Y ahora tenemos sistemas con sistemas conectados, que eso ya puede ser la fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Bueno, los que ya hemos discutido, problemas físicos. Accesos a terminales no vigilados, tomas de red que no están vigiladas y tienen servicio, redes inalámbricas que están dando servicio a medio ciudad real, cosas así. En software, ¿qué tenemos? Pues los programas que pueden tener problemas que ya hemos visto, o incluso, por ejemplo, en los Apple o en muchos drivers de Windows, el propio driver de Wi-Fi no está bien programado. Y entonces tú le puedes mandar un paquete que desborde el buffer y que se líe. Y luego problemas en sistema. Bueno, pues ya hemos dicho, si los programas no son muy seguros, pues el sistema que está formado de programas tampoco lo va a ser. Entonces, te encuentras con sistemas que usan Power por defecto y cosas así que eso, bueno, los routers con Power por defecto, pues ya sabemos que todos son muy divertidos, ¿no? Entonces, aparte de todos esos problemas que hemos hablado, hay problemas nuevos. ¿Qué problemas nuevos tenemos? Pues como es ahora un medio así compartido de mucha gente, pues el tener el control de eso es mucho más difícil. En el sistema va a haber máquinas que a lo mejor ni siquiera son nuestras, entonces no podemos tener control de esas máquinas, ¿no? Pues seguir. En esta falta de control, ¿qué pasa? Pues que puede hacer que alguien que se conecte ahí a una red, pues haga cosas que no debe, ¿no? Esté ahí, pues, por ejemplo, un ataque de negación de servicio puede coger, conectarse a una máquina y tirarla. Eso ya es un problema de seguridad. O acceder a un sistema de ficheros que no debe acceder, un FTP o algo de eso. Y el más peligroso, creo yo, que es el ataque del man in the middle, que era el que íbamos a probar aquí, que no sé si íbamos a poder,
pero vamos, lo vamos a intentar igualmente. Entonces, el del man in the middle, ¿en qué consiste eso? Nosotros vamos a tener una máquina por la que, o sea, un gateway, porque toda la red sale a Internet, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es que uno de estos ordenadores, concretamente este, sí, bueno, lo que íbamos a intentar es que uno de estos ordenadores se hiciera pasar por esa puerta de Internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tráfico de la red, en vez de salir por donde debería, primero pasa por nuestra máquina, ahí hacemos lo que queramos con el tráfico y luego ya sale finalmente a Internet. La demostración de esto lo íbamos a hacer con el Internet y eso, pero es que no va a poder ser, porque creo que no hay ni tiempo ni Internet. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer esto? Pues, Tengo una carpeta que está aquí. ¿tienes el navegador? El navegador sí, pero no hay. Ah, no hay. Bueno, de todas formas, ábrelo. Vete a la carpeta de... Esto, si alguno quiere buscar información y tal, sí. En SSL Strip, este programita, que es un programita en Python así muy sencillo, pues te permite hacer... O sea, el programita lo que te hace es, le dan un flujo SSL y te lo descifra. Entonces, si tú te metes en la página del autor de te dice cómo ponerlo en funcionamiento bien. O sea, te dice, ejecuta este comando para que tu ordenador haga IP forwarding, ejecuta este comando para que todo el tráfico que le llega pase al SSL strip, ejecuta este comando para ejecutar lo que esté el SSL strip funcionando y ejecuta este comando para hacer lo que se llama ARP spoof, que es hacer que las máquinas de la red te envíen a ti el tráfico, porque tu máquina se hace pasar por la puerta de enlace, ¿no? Como no vamos a tener tiempo, pues os digo esto para que si queréis buscar en Google SSL Strip, vais a encontrar un montón de tutoriales de pincha aquí, pulsa aquí, ejecuta esto, y bueno, es bastante peligroso. Otra cosa que se podía hacer, bueno, el de SSL Strip hay una forma de evitarlo, es intentar que no te puedan cambiar tu puerta de enlace, ¿no? Tú estás en una red en la que sabes cuál es tu puerta de enlace. Si te llega una máquina y te dice, que ahora soy yo, pues te da igual, lo ignoras, ¿no? Sabes que no es. ¿Cómo se puede hacer eso? Como no tenemos internet, no lo vas a poder... ¿Sí? Vale, hay un archivito Bueno, hay un archivito que esto lo tienen los Unix, los de Windows no sé cómo será. No sé si puede o qué. Si no se puede, mala suerte. Es un archivito que se encuentra en el directorio etc, se llama ethers, el archivo. No sé si conocéis el etc host, famoso. Sí, ¿no? Que tú dices, esta máquina, esta IP. Pues en el archivo ether es exactamente lo mismo. Sí está, pues es un archivito que no se usa, pero que está muy bien. Tú te lo pones aquí y dices, esta Mac es una IP, por ejemplo, un nombre de máquina. Entonces, ¿aquí qué pondrías? Dirías, la Mac de mi punto de acceso, de mi punto de acceso, mi gateway, y la IP de mi gateway. Entonces, ¿qué pasa? Que tu máquina ya no va a salir por quien diga que es un gateway, sino porque tú sabes que es el gateway. Este archivillo yo creo que es bastante importante y no se conoce demasiado, la verdad, pero bueno. Eso, con este archivito, ya te digo, nos evitamos los SSL strip, que es muy peligroso. Y otra forma bueno, esto ya más bien de reírnos de los que nos ataquen, porque o sea, tú cuando defiendes un sistema, tú puedes hacer medidas para que no te ataquen, pero también hay una cosa que se llaman honeypots, jarros de miel, ¿no? Que es como que hacer pensar al que te está atacando el sistema que ha entrado en tu sistema, pero realmente lo que estás haciendo es monitorizarle y luego pues le puedes hacer ¡ya! Y le pegas ahí. Eso, por ejemplo, es lo que podríamos haber hecho con una red trampa, que tampoco va a dar tiempo a hacerlo. Pero bueno, hay un ejemplo muy bueno en Internet. ¿En qué consiste la red trampa? Tú tienes un equipo que hace de salida, hace de puerta de enlace hacia Internet, ¿no? Y entonces, la gente que se mete en tu red usa ese equipo para salir fuera. Ese equipo es el que está administrando tu red, ¿no? Tiene el servicio de DHCP y está configurando los equipos y tal. Entonces, tú, como es tu máquina, puedes decirle que las Macs de tus equipos les dé una IP de una subred y a las Macs que no conozca les dé otra IP de otra subred. ¿Qué pasa? Que en la otra subred tú puedes tener ahí lo que quieras. O sea, por ejemplo, el ejemplo que hay en Internet famoso, lo que hace el tipo es mete un proxy de HTTP en la otra subred
Y todo el tráfico web que hace la gente que se conecta a la red que no debe, pasa por su proxy HTTP, ¿no? Y el proxy lo que está haciendo es, a las imágenes, le da la vuelta y la gira. Entonces, tú crees que te has metido en la red del vecino, abres el Google y te sale el Google al revés y girado. Y eso pues también es muy divertido. Yo, por ejemplo, en una red trampa que hicimos, estábamos en un piso, ¿no?, con mi compañero y teníamos una wifi. Y bueno, no poníamos web porque el único que cree que la web es segura es el navegador de Windows. Nadie puede pensar que eso es seguro. Entonces no pusimos web y no pusimos otros porque el driver que tenía mi compañero no le funcionaba en Linux. Tan fácil como eso. Entonces teníamos la wifi abierta. Y uno pues vimos que la usaba. No nos importó, pero cuando se puso con el emule ya nos importó. Así que le cogimos el tráfico y bueno, el tipo se va de alta en busco empleo y cosas así. Así que teníamos un número de teléfono. Entonces nos fuimos a una cabina y le mandamos un mensaje y le dijimos, deja de usar esta red. Y apagó el ordenador directamente. No volvimos a ver esa Mac en nuestra red. Y bueno, sí, un poquillo. Y luego, bueno, para que veáis hasta dónde puede llegar el despiste de la gente, está una cosa que, pues, si ponéis en el Google Hacking, veréis que todos podemos ser piratas. Porque Google es una herramienta muy, muy potente para hackear. O sea, si yo os digo, ¿quién de vosotros sabe usar Google? Pues me diréis, todos nosotros. Pero si yo digo, por ejemplo, ¿y cuántos de vosotros podríais convertir de dólares a libras con Google? A lo mejor ya no tantos. ¿O quién de vosotros me puede hacer estas operaciones diferenciales con Google? A lo mejor ya no tantos. Pues es que tiene utilidades que la gente no conoce, que sirven para hacer cosas interesantes. Por ejemplo, avanza. Y avanza. Bueno, esto es lo que hemos dicho de Google, ¿no?, que es muy importante y que está muy bien. Venga, sigue. Vamos corriendo. Por ejemplo, podemos decirle a Google que nos busque solamente archivos ISO. Si tú pones en el Google Fletype 2.ISO, es muy divertido. Te da un montón de ISOs de programas, te da un montón de ISOs de sistemas operativos, te salía el Windows Vista y todo ayer. O sea, una cosa buena. Luego también, ¿qué pasa con esto? Que la gente pone servidores web y ni siquiera sabe lo que está compartiendo, pero Google sí lo sabe. Así que tú puedes buscar una búsqueda como esta, inur, esta palabra, que eso es un archivo de log que crea un demonio de FTP de Windows, que da demasiada información de lo que pasa en el FTP. Entonces, eso, por ejemplo, nos puede servir para buscar puertas traseras en sistemas. O, por ejemplo, si queremos buscar servidores de Internet de Microsoft que no estén muy seguros porque usa la configuración por defecto, pues buscando esto te encuentras un montón de servidores de Internet Information Server que no están, o sea, que tienen la configuración por defecto. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues con un archivo. Bueno, antes de esto es que, claro, no tenemos Internet. Os quería enseñar que la gente también pone cámaras de vigilancia IP y que con Google podemos entrar a todas esas cámaras de vigilancia. Y que también es algo que me parece bastante impresionante, pero como no hay red, pues una charla de seguridad sin red pero bueno. Total, ¿cómo se puede evitar esto? Cuando nosotros montamos nuestro servidor web, hay un archivito que podemos crear, que se le pone en la raíz del servidor web y que le dice a Google qué es lo que puede y no puede indexar. Entonces, en realidad esto Google nos dice que es bueno y que lo respeta, pero no tiene por qué, no lo impide. Entonces, hay un ejemplo de archivos de robot, que son muy sencillos. Ese, por ejemplo. Este es el archivo de robots que te recomiendan para WordPress, si no recuerdo mal. Que lo que le estás diciendo es que no indexe estos directorios del servidor web, porque no valen para nada, y que, por ejemplo, sí que se lo estás permitiendo al de imágenes o a la Sense, ¿no?, el de publicidad. Y, por ejemplo, si tú lo que quieres es que tu página no aparezca en Google, porque a lo mejor tienes algo que no quieres que la gente vea, no tengas una web con eso primero, y luego puedes hacer este archivo de robot. Le está diciendo a Google que no entre directamente. Entonces no te indexa la página. ¿Y cómo va esto?
Ya, bueno, a resumen, los agujeros, como ya hemos dicho, son descuidos. O sea, si hubiéramos tenido red, hubierais visto que podríamos haber entrado en cámaras de vigilancia de tiendas, de bibliotecas. Yo estuve en un hotel, en las piscinas de un hotel. Yo qué sé, es muy divertido, la verdad. Te puedes pasar horas ahí metiéndote en cámaras de seguridad. Y eso solo por descuidos, en realidad, ¿sabes? ¿Y por qué por descuidos? Porque la gente, aparte de ser muy descuidada, ha usado la configuración por defecto. Pues peor todavía. Y otra cosa que hay que también pensar y tener en cuenta es que ningún sistema es 100% seguro. O sea, que el tuyo no lo va a ser. Si te quieren atacar, o sea, si un tipo realmente quiere atacar a tu sistema va a caer. Eso es así. Si un tipo inteligente, claro. Si lo hago yo, pues no. Bueno, y ya así para recordar y tal, bueno, los cambios de la configuración te evita un montón de ataques. O sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes el servicio SSH, ¿no? Lo activas en tu ordenador. Pues verás que si lo conectas a internet y le pones un DNS, periódicamente vas a tener intentos de entrada a tu sistema. O sea, hay programas que se cogen máquina a máquina, intentan entrar y tienen diccionarios de miles de password e intentan. Entonces, si tú tienes un usuario que ponga a lo mejor Luis, pues va a entrarte en el sistema, pero tú cambias el puerto de escucha, por ejemplo, que es un cambio muy tonto, y te has quitado todos esos ataques de en medio. Las contraseñas por defecto, quien use contraseñas por defecto, pues allá él, yo qué sé, también puede jugar con pistolas o algo, pero yo qué sé. Y bueno, si queremos saber finalmente si nuestro sistema es seguro, tenemos que atacarlo. Tenemos que, o sea, si por ejemplo hacemos limitamos los procesos, la memoria y tal, pues podemos intentar hacer el fork bomb que hemos hecho antes, o podemos intentar darle muchas peticiones web, cosas así. O, por ejemplo, para saber, si nuestro archivo de claves es seguro, pues nos cogemos un programa que ripee claves de un archivo de claves y se lo damos. ¿Que nos encuentra contraseñas? Pues esa contraseña fuera, las deshabilitamos. Buscar agujeros de seguridad en nuestros propios servicios. Si nosotros intentamos con los ataques clásicos entrar en nuestro sistema y lo conseguimos, evidentemente nuestro sistema no va a ser seguro. Si no lo conseguimos, podemos estar un poco más seguros. Y yo creo que ya, ¿no? Avance. Supongo que tendréis muchas preguntillas. No sé, si queréis hacer preguntas, aquí estoy a vuestra disposición. También si queréis que intentemos lo del SSL, pero es que yo creo que no tenemos red. Yupi. Has dicho que la Play 3 era insegura, pero realmente ha pasado mucho tiempo desde que se salió para que haya ocurrido Claro. algo. Eso, la gente cuando le dices que la Play 3, la seguridad de la Play 3 es una mierda, te dicen, pero si ha sido la consola que más ha tardado en piratearse. Sí, pero es que no hacía falta piratearla, porque la Play 3 tenía una opción que a mí me permitía tener el Linux, o sea, mi Debian, tenerlo en la Play. La gente podía usar la consola no solo para jugar, podía hacer sus programas y probarlos. Daba mucho juego a la consola. De repente llegó un día Sony y quitó eso, porque le dio la gana. Entonces, ¿qué pasa? De repente ahora yo me tengo que aguantar y ya la consola nada más que para jugar. Pues no, entonces fue cuando la gente se puso a buscar agujeros de seguridad y los encontró. Y encontró muchos y muy grandes. Entonces, no sé, para que te hagas una idea, o sea, en Debian hubo un fallo a la hora de generar las claves en SSH, que es una cosa bastante crítica, cometieron el error de que al generarlas usaban siempre el mismo número aleatorio. Y eso es un fallo bastante gordo. Pues eso, a pesar de haber noticias, de hacer chistes, de ser bastante comentado, les pasó luego a Sony con su generación de las claves, le pasó exactamente lo mismo. Usaban siempre el mismo número aleatorio para generar las claves. Pues, a ver, eso no, o sea, no parece que sea digno de una empresa como Sony, la verdad, ¿no? Y bueno, ese es solo un fallo de seguridad, pero es que tiene muchos más, ¿sabes? Has dicho que podíamos entrar a ver cámaras de seguridad, por ejemplo, de tiendas. ¿Eso es legal? O sea, ¿eso está en internet? ¿Cómo hacerlo? Es que eso lo...
No, eso es una buena pregunta, ¿sabes? Muchas veces es que, o sea, simplemente estás navegando y a lo mejor te metes sin querer ahí, ¿sabes? Y resulta que estás haciendo algo ilegal y no lo sabes. O sea, por ejemplo, tú imagínate que te descargas con el emule el archivo de espías españoles, eso es ilegal, pero lo puedes hacer incluso sin querer. Lo que sucede en esto es que los servidores web que tienen las cámaras IPs tienen formatos conocidos, podríamos decir. O sea, por ejemplo, view/shtml o algo así para las AXIS, ¿no? Entonces tú puedes llegar a Google y le dices, dame todos los enlaces que tengan eso. Y el Google te da como 5.000 enlaces que tú pinchas y vas a la cámara directamente, ¿sabes? Y como o sea, yo de las que he probado, que a lo mejor hay unas 6 o 7, 2 tenían contraseña de administrador, o sea, tú veías la cámara, pero luego si querías entrar al setup, te pedía ya contraseña y además no era la contraseña por defecto. El resto, si te pedía contraseña, era contraseña por defecto, ¿sabes? Que eso también, en Google, default password for Axis 21Z, pum, y la tienes, ¿sabes? Entonces, en realidad, es lo que os quiero decir, que es que no hay que ser un hacker para entrar en... No, o sea, tú vas a Google, buscas... O sea, es que buscas license.txt y te da archivos de licencias de programas, ¿sabes? Pero no es porque tú seas un hacker, es porque la gente es muy descuidada. No le da importancia, o no le da mucha importancia a eso, hasta que le pasa algo. Y no sé si será legal o no meterse en las cámaras. Desde luego lo puedes hacer. Eso... Habías mencionado que, bueno, el SSL Strip puede desencriptar todo y mostrarlo en texto plano. ¿Qué? Y pasarlo a texto plano. Sí, sí. Entonces, bueno, ya no hay algo seguro. Mi correo electrónico en la UCLM. Exacto. Este puede ser, el punto .py se puede agregar al Wireshark o a Belkain para poder captarlo en tiempo real y desencriptarlo. O sea, si tú usas el Wireshark, se supone que es que estás estudiando el protocolo, ¿no? Sí. Pero el Wireshark no te lo descifra. O sea, Ajá, te está haciendo una traza de el tráfico TCP, te lo está guardando en un archivo ya descifrado, los mismos paquetes, ¿sabes? No he probado abrir el archivo que te genera con el Wireshark. A lo mejor es capaz también de diseccionarlo, ¿no? No lo sé. Desde luego tú tienes un archivo en el que buscas, haces un grep post y te da todo lo que te han mandado. O sea, tú imaginas, yo cuando hice la prueba ayer, la hice para entrar en mi cuenta de ING Direct. Y ahí están mis contraseñas y ahí salía todo. Vale, bueno, y como administrador de red, pues, ¿a qué me fío ahora? Porque... Ya, cuando a mí me dijeron lo de SSL Strip, me dije, pues estamos jodidos, ¿no? Sí, yo sé. Se supone que cuando usas esto es que ya es seguro. No, lo único que puedes intentar es evitar el ataque de man in the middle, ¿no? Entonces, lo que tú haces en las máquinas es lo que he dicho con el Ether. Tú configuras la puerta de enlace, una fija, que tú sabes que es, ¿sabes? No, la puerta de enlace no te cambia, no va a ser mañana una y luego otra. Tú sabes que va a ser esta MAC y esta IP. Entonces tú en las máquinas puedes poner que la puerta de enlace es esa máquina y esa IP. Eso también se puede atacar, porque tú puedes meter una máquina en esa red y cambiarle la MAC. De todas formas, lo complicas un poco porque en la misma red estás teniendo dos MAC iguales. Entonces, sí, puedes detectar eso, eso provoca errores que puedes llegar a escuchar con Wireshark incluso. Entonces, lo único que puedes hacer es intentar paliar un poco eso y poner la puerta de enlace fija en las máquinas. Y bueno, otra forma, no se me ocurre. Hombre, también te digo, una persona que está en Alemania no puede venir aquí a hacer el ataque. Tienes que tener un acceso a la red. Pero, o sea, tienes que estar dentro de la red. O sea, por ejemplo, la UCLM sí, la UCLM, cualquier persona de la UCLM, si consigue hacer una RP spoof, ya todo el tráfico está saliendo por él. Entonces puede hacer eso. El administrador de la red puede intentar dividir la red en segmentos y tal para que no sean como redes estancas. Lo que yo haga aquí no influya en la red de allí, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, lo que se llama una red, una DMZ, una zona militar. Una red, ¿no? Desmilitarizada. Okay. Claro, hay en plan, vale, en esta red que haga la gente lo que quiera. Si quiere usar
SSL haya ellos, pero que por lo menos no vaya al resto de redes, ¿no? Vale. Pero mucho más tampoco se puede hacer. En las redes domésticas, además, eso es que es muy, muy peligroso, porque tú tienes tu módem wifi que te viene con la contraseña, si encima no la cambias, que ya hay montones de algoritmos para, o sea, dos algoritmos, porque hay dos, o sea, Telefónica te da los routers con una password que generan ellos, que me comentaron ayer que esa password no, o sea, la tienen ellos generada para desde sus oficinas poder administrarte el router. El problema es que la forma en la que generan esa password ya se conoce, entonces cualquier persona te genera la password, se mete en tu router y te hace el ataque man in the middle, ¿sabes? Porque cuando te saca la clave web o la clave del sistema que tengas, pues ya puede meterse en tu red, ya puede hacerse pasar por puerta de enlace y te captura todo tu tráfico seguro en tu casa, ¿sabes? Entonces, la gente no cree que le pueda pasar o pasa de ello, pero desde luego a mí es una cosa que me impresionó bastante. Yo en mi wifi tengo 40 contraseñas distintas y la voy cambiando y soy un poco paranoico, pero es que en verdad tú no sabes qué vecino tienes, ¿sabes? O sea, es que en mi casa, por ejemplo, es un bloque de 7 vecinos, o sea, son 7 vecinos y hay como 14 wifis, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, yo voy a intentar en mi paranoia que nadie me vaya a entrar, pero otra cosa no puedes hacer. Desde luego el SSL Strip, te digo, eso es, o sea, mortal. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿lo has probado en redes móviles, en 3G, para dispositivos móviles, para ver si puedes cachar el tráfico entre...? Lo he probado solo en redes locales, en domésticas, ¿no? Y cosas así. En redes 3G sé que hay cosillas, pero el problema es que el medio de red, una persona no tiene directamente acceso al medio de red normal, o sea, tú no tienes acceso a una antena 3G para intentar hacer escuchas. Hay un proyecto de una peña que con unos teléfonos móviles y 2 portátiles emulan una antena de esta de GSM, las antenas que ponen las operadoras, le suben la potencia, entonces los móviles de la celda, como detectan una antena con más potencia, pasan de la compañía y pasan todo el tráfico a la antena de más potencia. Ahí registran todo el tráfico, lo descifran porque GSM como nada, sí, claro. Y ya se lo pasan a la antena real. Entonces los móviles no tienen, o sea, tú tienes servicio, pero todo tu tráfico está siendo almacenado y procesado en 2 portátiles de 2 tipos graciosos. No sé si... Vale. Regresaremos a las cartas. ¿Alguna cosa más? El que aplaude. Buenos días. Por ahí. Espérate porque hay aquí una colisión. Vale. Yo creo que todos conocemos los DNIs electrónicos, ¿vale? Con el chip. Supuestamente lleva un sistema de seguridad cuando hacemos trámites, sobre todo con cosas del gobierno y tal. Y sí que se ha visto de que se puede llegar a descifrar ese código. Sí. ¿Estamos realmente preparados para meter ese tipo de dispositivos? Porque ya no estamos hablando de un sistema o de información que tenemos en un sistema, sino es nuestra propia información, el que de verdad se puedan pasar por nuestra identidad y que prácticamente se crea que es 100% válida. O sea, el problema que conlleva todo eso. Bueno, es que lo del DNI electrónico, antes de que saliera ya lo habían destripado, ¿sabes? Eso es lo primero. Luego, las conexiones que se hacen cuando usas el DNI electrónico suelen ser por SSL, que ya hemos visto que se puede abrir. Y luego la propia administración no usa eso. O sea, tú, por ejemplo, ahora creo que ya lo han cambiado, pero para la consulta de multas, tú te ibas a la página de la DGT, ponías un número y te salía un registro de una multa. ¿Sabes? Si tú te inventabas el número y existía, te salía ahí, pues sin autenticarte, sin DNI electrónico, sin nada, te salía la multa, fulanito de tal, la fecha, el DNI y la cuantía de la multa y por qué había sido, ¿sabes? Entonces, ahora creo que hace falta meter 2 números, el número de registro y otro número igual que también puedes
puedes averiguar tú, ¿sabes? Y, o sea, ya no es que el DNI electrónico sea inseguro, es que la administración no lo usa. Entonces, si preguntabas si estamos preparados o la administración está preparada o algo así, ya te digo que no, pero es que nunca lo va a estar. O sea, lo Claro, único es que a mí me hacía, por ejemplo, mucha gracia, pues yo todavía tengo el antiguo y lo primero que pensé es, bueno, yo llego, quemo el chip y a tomar por saco. O sea, es que ni lo habilito ni leche, porque ¿para qué? Prefiero tener por ahí otro tipo de certificado que a tener que meter mi DNI, que incluso ya se puede utilizar en los cajeros, que hay cajeros en los que puedes meter el DNI y ya está y hacer ahí, desde ahí la Sí, tramitación. yo lo que yo pienso es que, o sea, España no está preparada, pero es que nunca lo va a estar. Entonces, lo mejor es empezar a hacerlo cuanto antes y a base de hostiejas va a ser cómo se va a ir preparando. Es que no hay otra. Porque si te esperas, dices, no, es que cuando estemos preparados, es que nunca vamos a estar preparados, porque nunca lo vamos a hacer. Entonces, cuanto antes mejor, yo creo, pero es opinión personal. ¿Había otra pregunta por aquí? Yo preguntaba si el script realmente desencripta la información o simplemente actúa entre proxy, entre emisor y destino. Las encripta. La comunicación SSL es cifrada siempre. Se negocia el cifrado y se cifra. ¿En los dos extremos? ¿O Sí. cuando te indica los dos extremos? El script lo que hace es, en la negociación, ve cómo van a cifrar y ya se empieza a cifrar. Pero eso implica todos los protocolos basados en OpenSSL, por ejemplo. Sí, sí, el SSH, por ejemplo, fuera. Claro, sí. Y si el hombre, el que ha hecho esto, que pide donación y tal, porque es investigador en seguridad informática, lo ha dicho, pero la gente no sé por qué dice que es SSL seguro, porque no lo es. Y tiene ahí el ejemplo. Pero, bueno. Y todo el resto de protocolos de Open, VPN y demás, todo eso no vale para nada. Es que, yo te puedo decir, por ejemplo, de mi experiencia en mi empresa, es que el SSL que usamos no es el SSL tal cual, sino que tiene una pequeña modificación y el script este no funciona. Pero yo más que por el protocolo creo que es porque el script hace algo en el sistema y no deja a otros procesos acceder a la red, solamente accede él, ¿sabes? Que no es una protección real, es más bien una protección de andar por casa y que yo creo que se podría tirar en nada. Pero vamos. Aunque ya has respondido un poco con lo del DNI, ¿cómo ves el tema de la seguridad en las empresas de España? ¿Se tiene en cuenta? ¿Perdona? Que ¿cómo ves el tema de la seguridad en las empresas españolas? ¿Se tienen en cuenta? Sí. Pues yo te voy a decir que no. Yo directamente te voy a decir que no. En mi caso personal, por ejemplo, la seguridad para entrar al sistema sí puede parecer muy alta y tal, pero una vez que estás dentro, es que lo que quieras, o sea, lo que quieras. Las contraseñas son todas por defecto, de hecho casi no hay cuenta de usuario, o sea, básicamente es una cuenta que usa todo el mundo, o sea, miles de personas usan esa cuenta. Entonces eso no es seguridad, pero yo allí lo he dicho y he dicho, ya, pero bueno, aquí la seguridad es que como hagas algo malo te despedimos. Y yo, vale, para mí me ha valido, pero yo qué sé. Seguro como tal no es. Vale, pues hala. Muchas gracias por venir.